Esta es la razón por la cual la doctrina de los testigos sin Jehová es tan horrible. ¿Por qué es horrible? Porque ellos niegan la verdad que la salvación es de Jehová. Ellos dicen básicamente que Jehová creó una criatura inocente y mandó esa criatura para que muriese por nosotros. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque alguien tenía que pagar la deuda del hombre para que el hombre pudiera ser absuelto. O sea, el único ser que cumple esas dos características de salvación es Dios. Pero Él no puede morir porque es Dios. ¿Qué hace Dios? Se hace hombre. Si Jesucristo no era ese alguien, entonces el hombre está sin remedio, el hombre no tiene salvación, el hombre no tiene esperanza, el hombre no tiene propósito. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Es solo un ser creado como afirman los testigos de Jehová? ¿O es verdaderamente Dios encarnado como lo enseñan las Escrituras y todo el cristianismo ortodoxo? La cuestión de la identidad de Jesús es crucial, ya que nuestras creencias al respecto afectan profundamente nuestra fe y nuestra relación con Dios. Los testigos de Jehová presentan una visión distorsionada de Jesús basada en una interpretación diferente de las Escrituras. Argumentan que Jesús es un ser creado, inferior a Dios el Padre. Esta perspectiva no solo altera la comprensión de la naturaleza divina de Jesús, sino que también impacta la manera en que se percibe su rol en la salvación y adoración cristiana. Los testigos de Jehová sostienen que Jesús es el arcángel Miguel, y que, antes de venir a la tierra, fue creado por Dios como un ser espiritual. Según ellos, Jesús es el primogénito de toda creación, lo que implica que tuvo un comienzo y por lo tanto no es eterno. Esta interpretación choca directamente con la doctrina del cristianismo ortodoxo, que, basado en una interpretación cuidadosa y fiel de la Biblia, afirma que Jesús es eterno, consustancial con el Padre y digno de adoración. En el cristianismo, la eternidad y divinidad de Jesús están fundamentadas en varios pasajes bíblicos que los testigos de Jehová tienden a reinterpretar o minimizar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1:1 se declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este versículo es un pilar para la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Jesús, el Verbo, es Dios mismo y ha existido eternamente junto con el Padre y el Espíritu Santo. Además, en Juan 8:58, Jesús dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta afirmación no solo conecta a Jesús con el nombre de Dios, revelado a Moisés en el Éxodo, «Yo soy el que soy», sino que también establece su preexistencia y eternidad. Los testigos de Jehová, sin embargo, interpretan este versículo de manera que se alinee con su doctrina, negando la plena divinidad de Jesús. Antes de profundizar en el crucial tema de la divinidad de Jesús, tomemos un momento para escuchar al pastor Paul Washer. Él nos ofrecerá una breve explicación de por qué era necesario que Jesús fuera tanto hombre como Dios, contrastando esta verdad con las enseñanzas de los testigos de Jehová. Ustedes saben que para morir por nuestros pecados, Cristo tuvo que ser hombre, ¿no es cierto? La sangre de cabríos y toros no puede satisfacer la justicia de Dios. El que murió tenía que ser hombre. Adán, el hombre cayó. El hombre merece morir. Solo un hombre puede morir por un hombre. Cristo tenía que ser hombre. Pero a la vez, el que murió tenía que ser Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Dios? Algunos dicen, no, la razón por la cual Cristo murió es que no había ningún hombre perfecto para morir por el hombre. Un hombre perfecto, solamente hombre, no podría haber muerto por nosotros. No habría sido suficiente. Cristo tenía que ser hombre
y morir como hombre, y Cristo tenía que ser a la vez Dios. Algunas razones. Primeramente, ¿qué dice Jonás? No Barbieri, el otro. Jonás Barbieri dice un montón de cosas. Pero ¿qué dice Jonás? La salvación es de ¿quién? Jehová. Esta es la razón por la cual la doctrina de los testigos sin Jehová es tan horrible. ¿Por qué es horrible? Porque ellos niegan la verdad que la salvación es de Jehová. Ellos dicen básicamente que Jehová creó una criatura inocente y mandó esa criatura para que muriese por nosotros. Pero la Biblia dice salvación es de Jehová. El Salvador no solamente tiene que ser hombre, tiene que ser Dios. El cristianismo ortodoxo también se apoya en Colosenses 1:15-17, donde se describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si bien los testigos de Jehová interpretan primogénito como el primero creado, el contexto del pasaje enfatiza la preeminencia de Cristo sobre toda la creación, no su origen como un ser creado. La visión de los testigos de Jehová reduce a Jesús a un estatus inferior al de Dios, lo cual tiene implicaciones profundas y serias para la fe cristiana. Si Jesús es simplemente un ser creado, entonces su sacrificio en la cruz no tendría el valor redentor absoluto que el cristianismo ortodoxo le atribuye. La doctrina de la Trinidad, que afirma la igualdad y unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fundamental para la comprensión de la salvación y la naturaleza de Dios en el cristianismo. La identidad de Jesús es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, y nuestras creencias al respecto no solo definen nuestra fe, sino también nuestra relación con Dios. Los testigos de Jehová ofrecen una visión distinta y controversial sobre la naturaleza de Jesús, que se aleja significativamente de la comprensión cristiana histórica. A través de una interpretación específica de las Escrituras y una traducción de la Biblia que han ajustado para que se acomode a su doctrina, han presentado a Jesús como un ser creado, inferior a Dios el Padre. En contraste con esta visión, el cristianismo histórico sostiene que Jesús es eterno, consustancial con el Padre y digno de adoración. Esta doctrina ha sido mantenida por la Iglesia durante más de 2000 años y es considerada una verdad fundamental de la fe cristiana. La divergencia en esta creencia es tan significativa que impide a los cristianos considerarnos hermanos en la fe con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se basan en una traducción particular de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Santas. Esta traducción ha sido criticada por muchos estudiosos y teólogos por sus alteraciones intencionales que buscan reforzar sus doctrinas particulares en lugar de mantener una fidelidad textual a los manuscritos originales. Estas modificaciones son evidentes en versículos clave sobre la divinidad de Cristo, como Juan 1:1 y Colosenses 1:16-17, que han sido reescritos para apoyar la visión de Jesús como un ser creado. La controversia sobre la naturaleza de Jesús no es nueva. En la historia de la Iglesia, el arrianismo, liderado por Arrio en el siglo IV, fue una de las primeras herejías que negó la divinidad de Cristo. Arrio enseñó que Jesús era un ser creado y por lo tanto no era igual al Padre. Esta enseñanza fue refutada en el Concilio de Nicea, que afirmaba la doctrina de la Trinidad y la divinidad eterna de Jesús. La Iglesia primitiva rechazó enfáticamente esta visión, y la doctrina de la consustancialidad de Cristo con el Padre se estableció
como una verdad central del cristianismo. Antes de refutar algunos versículos que los testigos de Jehová utilizan para negar la divinidad de Jesús, escuchemos al pastor Sugel Michelén. Él nos dará una explicación sobre la divinidad de Jesús y por qué, siendo Dios, tuvo que encarnarse como hombre para pagar por nuestros pecados. Definitivamente, si Jesús no era quien él decía ser, tenemos que descartarlo como alguien irrelevante. Pero eso plantea otro problema. Y es que entonces tenemos que llegar a la conclusión de que no existe ningún Salvador, porque no hay nadie absolutamente en toda la historia que se le pueda equiparar a Jesús. Lo que Jesús clamaba de sí mismo era necesario para poder proveer salvación al hombre. Y aquí yo quisiera explicar lo que te decía en el segmento anterior. ¿Por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre, siendo Dios? Porque Dios ha sido ofendido por causa del pecado del hombre y Él es infinitamente justo. De manera que Dios tiene obligatoriamente que juzgar el pecado y castigar el pecado. De hecho, en nuestros países latinoamericanos y en muchos países del mundo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que las personas cometen sus fechorías y no son castigadas por la justicia. Dios es justo y Él le va a dar a cada hombre lo que merece. El problema aquí es que Dios también es amor y Él quiere salvar a las criaturas que Él hizo, pero Dios no puede hacer eso pasando por alto su justicia. Claro, yo digo el problema desde el punto de vista humano, porque Dios no tiene problemas, Dios no tiene dilemas, Dios solo tiene soluciones en su mente, pero vamos a verlo desde el punto de vista humano. He aquí el dilema de Dios. Dios en su justicia perfecta tiene que castigar al hombre. Dios en su amor quiere proveer salvación. ¿Cómo Él puede proveer salvación en su amor sin pasar por alto su justicia? La única forma era que alguien pudiera pagar la deuda de los pecadores que Él quería salvar. Alguien de la raza humana. Tenía que ser de la raza humana porque va a pagar la deuda del hombre. Exacto. Y tenía que morir en una cruz porque esa es la paga del pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y tenía que ser en una cruz porque el Antiguo Testamento decía que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que alguien tenía que cargar con la maldición de la ley para poder salvar al hombre. Pero ese alguien tenía que tener dos características sine qua non, o sea, no podía ser de otra forma. Él no podía tener deudas él mismo con la justicia divina, tenía que ser perfectamente santo. O sea, sin pecado. Sin pecado. Y dos, tenía que ser infinitamente valioso, porque la deuda que iba a pagar era impagable. Tenía que ser Dios. Alguien, exactamente. El problema es que Dios no puede morir porque Él es Dios. O sea, el único ser que cumple esas dos características de salvación es Dios. Pero Él no puede morir porque es Dios. ¿Qué hace Dios? Se hace hombre. Y ahí el famoso tratado de un teólogo de la Edad Media llamado Anselmo de Canterbury, él escribió un libro titulado en latín Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque alguien tenía que pagar la deuda del hombre para que el hombre pudiera ser absuelto. Si Jesucristo no era ese alguien, entonces el hombre está sin remedio, el hombre no tiene salvación, el hombre no tiene esperanza, el hombre no tiene propósito. Porque es importante que el inconverso que nos está mirando, la persona incrédula que nos está mirando, entienda la implicación que tiene para su vida negar a Jesús. Él está diciendo, no hay esperanza para mí. Si Jesús no era quien Él decía ser. Ahora, si Él era quien Él decía ser, eso quiere decir que algún día todos nosotros tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios para ser juzgados por ese Jesús. Entonces, aquí tenemos un problema. Esto tiene implicaciones, porque Jesús algún día, si no es nuestro Salvador, va a ser nuestro juez. Él mismo dijo, todo el juicio mi Padre me lo ha pasado a mí. Entonces yo prefiero tener a Jesús como mi Salvador y mi amigo y mi Señor, y no como mi juez en aquel día. A continuación, te presento algunos versículos que los testigos de Jehová, liderados por su cuerpo gobernante, han malinterpretado y por ende han negado la divinidad de Cristo. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los testigos de Jehová argumentan que este versículo muestra que Jesús no puede ser igual a Dios, ya que él mismo dice que el Padre es mayor. Este versículo se refiere al rol
y función de Jesús durante su encarnación. Jesús, al hacerse hombre, se sometió voluntariamente al Padre. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La mayoría del Padre se refiere a su posición de autoridad en el plan redentor, no a una diferencia en naturaleza o esencia. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová interpretan primogénito como que Jesús es la primera creación de Dios. El término primogénito, prototokos en griego, aquí no significa primer creado, sino que se refiere a la preeminencia y supremacía de Cristo sobre toda la creación. En el contexto cultural judío, el primogénito tenía derechos y privilegios especiales. Colosenses 1:16-17 clarifica que, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto muestra que Cristo es el creador de todas las cosas, no un ser creado. Juan 1:1, traducción del Nuevo Mundo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Los testigos de Jehová sostienen que la ausencia del artículo definido antes de Dios en griego sugiere que Jesús es un Dios menor, no el Dios todopoderoso. La traducción correcta del griego en Juan 1:1 es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El contexto de Juan 1:1-3 muestra claramente la divinidad de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además, Isaías 44:24 dice que Jehová hizo todas las cosas solo, lo cual coincide con la creación por medio de Jesús, mostrando su divinidad. La gramática griega no requiere el artículo definido para indicar la divinidad completa de Jesús. Juan 20:17 dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Los testigos de Jehová argumentan que si Jesús tiene un Dios, Él mismo no puede ser Dios. Jesús, hablando en su humanidad, reconoce al Padre como su Dios, igual que a los creyentes. Esto no niega su divinidad. Como Hijo encarnado, Jesús tenía una relación de dependencia con el Padre. Hebreos 1:8, sin embargo, muestra al Padre llamando a Jesús Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. La Biblia enseña que Jesús es coeterno y coigual con el Padre. Estas refutaciones demuestran que, cuando se interpreta correctamente, la Biblia afirma claramente la divinidad de Cristo. Gracias por acompañarnos en este análisis bíblico. Si te ha parecido útil y edificante este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente enseñanza.